Hoy es 22 de diciembre de 2025. Para muchos, un tiempo de preparativos, de familia. Y, justo en ese espíritu, vamos a sumergirnos en un material que habla de eso. De cómo se forma una familia. Exacto, pero una familia con gente que, en teoría, no tiene nada en común. La fuente de hoy es un sermón dominical del pastor Adonai Rojas Ortiz. Y todo gira en torno a una frase de Romanos 15. Recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Que suena muy bonita, muy simple. Suena simple, pero lo que queremos analizar hoy es cómo esa idea fue en realidad una de las luchas más explosivas de la iglesia cristiana primitiva. Totalmente, porque el sermón no se queda en la frase. Lo que hace es, digamos, una autopsia fascinante del libro de los Hechos. Ajá. Y de revelaciones que obligaron a los primeros creyentes a expandir su mundo. O sea que la iglesia no creció por un plan de los líderes. Creció casi a pesar de ellos. El cambio vino de los márgenes, de la periferia, y obligó al centro a reaccionar. De acuerdo, pues vamos a meternos en eso. El sermón arranca con un contraste visual muy potente. La Torre de Babel. Por un lado, la Torre de Babel, el gran símbolo de la división, de la confusión de idiomas, y por otro, Pentecostés, en Hechos 2. Y ahí no es que se crea un superidioma, es lo contrario. Gente de un montón de naciones distintas escucha el mismo mensaje, pero cada uno en su propia lengua. Es un milagro de comprensión, no de uniformidad. Exacto. Y ese es el primer paradigma que el sermón pone sobre la mesa. La unidad no es uniformidad. Que es un error muy común. Constantemente. Pensar que para estar unidos, todos tenemos que vernos igual, hablar igual, tener las mismas costumbres. El pastor cuenta una anécdota buenísima. A ver. Sobre un líder indígena de la etnia Aruaca en Colombia. Llegó a una convención de pastores y mientras todos iban de saco y corbata, él apareció con su pelo largo, sus mantas tradicionales. Rompiendo el molde por completo. Rompía el uniforme no escrito. Y esa imagen tan simple revela la tensión que todavía existe. Claro, la primera reacción es, este no es de los nuestros. Ahora, el sermón también pone un límite interesante. Ajá. Dice que, aunque se aceptan las culturas, no todo dentro de una cultura es aceptable sin más. Sí. Mal legal. Al convertirse, pues, se les tuvo que enseñar el principio de la monogamia. O sea, no es un todo ale. Es una distinción crucial. El evangelio entra en una cultura y la honra, pero también la confronta. No busca borrarla, sino, digamos, redimirla. Y es en esa fricción donde empiezan los problemas de verdad. Claro. Y eso nos lleva a la primera gran crisis interna de la iglesia. El sermón nos sitúa en Hechos capítulo 6. La comunidad en Jerusalén está creciendo muchísimo. Y con el crecimiento vienen los problemas prácticos. La logística. La logística. Y esa logística deja ver un prejuicio cultural muy, muy arraigado. Resulta que las viudas de los creyentes, helenistas, estaban siendo ignoradas. Y hay que aclarar quiénes eran estos helenistas. No eran griegos. No, eran judíos. Eran judíos igual que los apóstoles. Pero eran judíos que habían crecido fuera, en el mundo grecorromano. Hablaban griego, pensaban distinto. Y el núcleo duro de Jerusalén, el que hablaba arameo, los veía como diferentes, un poco contaminados culturalmente. Ahí nace la primera fricción. No era por doctrina, era por cultura. Y lo increíble es cómo los apóstoles manejan el conflicto. Su primera reacción no es defensiva. No, para nada. No dicen, cuidado, que están sembrando división. Reconocen que la queja es legítima, pero lo que hacen después es radical. Sí, su respuesta es estructural. No es un simple parche. No dicen, vale, vamos a tener más cuidado. No. Dicen, este problema es real y necesita un equipo dedicado. Y le piden a la comunidad que elija a 7 hombres. Pero fíjate en los requisitos. No piden buenos administradores. No, piden hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Reconocen que un problema logístico que nace de un prejuicio cultural necesita una solución espiritual. Exacto. Y aquí viene el detalle que el pastor subraya con fuerza. Los nombres de los 7 elegidos. Esteban, Felipe, Prócoro. Todos son nombres griegos, todos. Todos. Es decir, para solucionar un problema de discriminación contra el grupo helenista, empoderan a 7 líderes. De ese mismo grupo. Esto a mí me vuela la cabeza. ¿Fue solo una decisión política para calmar las aguas o había algo más profundo? Yo creo que el sermón apunta a lo segundo. No fue solo un gesto.
Al exigir que fueran llenos del Espíritu, estaban diciendo que el liderazgo espiritual no era exclusivo del círculo de Jerusalén. Claro. Y la prueba es lo que pasa después. No se dedican solo a repartir comida. El texto destaca a Esteban inmediatamente como un hombre lleno de gracia y de poder. O sea, no le dieron un trabajo administrativo, le reconocieron un ministerio completo. Exacto. Para mí lo más radical de todo esto es la confianza. Los apóstoles, el alto mando, delegan por completo. Sí, transfieren el poder. Le entregan la autoridad y los recursos a la comunidad que se sentía marginada. Eso es lo revolucionario. Y es el motor de todo lo que viene después, porque tras la muerte de Esteban hay una persecución terrible. Y los creyentes huyen de Jerusalén. Y uno de esos 7 diáconos, Felipe, se convierte en el protagonista inesperado. Él hace algo que ninguno de los apóstoles se había atrevido a hacer. Lleva el evangelio a Samaria. Y hay que poner esto en contexto. El sermón nos recuerda el odio visceral que había entre judíos y samaritanos. Eran siglos de desprecio. El pastor cita ese momento en que Jacobo y Juan le preguntan a Jesús si quiere que hagan llover fuego del cielo sobre una aldea samaritana. Ese era el nivel de hostilidad. Increíble. Por eso es tan significativo que sea Felipe, un helenista, alguien que ya estaba en los márgenes, el que rompe esa barrera. No estaba tan atado a los prejuicios del centro. Es el pionero. Totalmente. Y solo después, cuando ya tiene éxito, los apóstoles de Jerusalén, Pedro y Juan, van a ver qué está pasando. Van casi como inspectores. Sí, como que no se fían del todo. Pero, ¿por qué? ¿No se supone que eran todos del mismo movimiento? Es que esto les rompía todos los esquemas. Su mundo era Jerusalén. Y de repente, Dios está actuando a lo grande en un lugar que ellos consideraban impuro. ¿Y cuando llegan, qué ven? Ven que los samaritanos han creído de verdad. Pero notan que falta algo. El Espíritu Santo no ha descendido sobre ellos. Ajá. Entonces oran y el Espíritu viene. Y esa es la confirmación visible de que Dios los ha aceptado. Es el centro teniendo que correr para ponerse al día con lo que Dios ya estaba haciendo en la periferia. Y la historia de Felipe no termina ahí. Justo después de este éxito, el sermón destaca algo muy extraño. Que un ángel lo saca de la ciudad y lo manda a un camino desierto. Una orden rarísima. Y allí se encuentra con un alto funcionario de Etiopía. Este hombre, según el pastor, es una acumulación de barreras. Primero, es extranjero, de lo último de la tierra. Segundo, su etnia, probablemente de piel oscura. Y tercero, y esto era lo definitivo, Era eunuco. y este punto es la barrera más infranqueable de todas. Según la ley del Antiguo Testamento en Deuteronomio 23, su condición física le prohibía formar parte de la Asamblea de Israel. Tenía, como dice el pastor, las puertas cerradas. Exacto. No importaba lo devoto que fuera o el poder que tuviera, legalmente estaba fuera. Era un excluido, por definición. Pero Felipe, que ya venía de romper el paradigma samaritano, no duda ni un segundo. No. Guiado por el Espíritu, le explica las Escrituras y cuando ven agua, lo bautiza. Ese acto es una bomba atómica, teológicamente hablando. Totalmente. Demuestra que en esta nueva comunidad, ni el origen étnico, ni la nacionalidad, ni siquiera una condición física, Que la ley anterior excluía explícitamente. nada de eso es un impedimento. Felipe, este diácono, tenía una revelación que estaba a años luz de la de los líderes en Jerusalén. Ok, entonces Felipe ya rompió 2 barreras gigantes. Los enemigos cercanos, los samaritanos, y el excluido por ley, el etíope. Uno pensaría que ya habían captado el mensaje. Pues no. La prueba más grande, la que de verdad lo cambiaría todo, todavía estaba por venir. Y aquí es donde el sermón nos lleva al clímax de esta progresión. La historia de Pedro y el centurión romano Cornelio, en Hechos 10. A pesar de todo lo que ya había pasado, al propio Pedro, el líder de los apóstoles, le costó, según el cálculo del pastor, como 15 años, atreverse a entrar en casa de un no judío. Su resistencia era profundísima, y por eso Dios no le manda un mensajero. Necesita una intervención divina, directa. La visión del lienzo. Exacto, una visión que se repite 3 veces. Un lienzo que baja del cielo lleno de animales impuros, y una voz que le ordena: mata y come. Imagina el shock de Pedro. Es una orden que va en contra de toda su identidad. Es una crisis de identidad en tiempo real. Y al principio ni siquiera entiende que se trata de personas. Cree que el tema es la comida.
Es solo cuando llegan a su puerta los enviados de Cornelio, un soldado romano, que las piezas empiezan a encajar. Y lo increíble es la honestidad brutal de Pedro cuando llega a la casa. Su saludo es básicamente: Miren, todos sabemos que yo ni siquiera debería estar aquí. Juntarme con ustedes es abominable para mí. qué manera de romper el hielo. Pero esa frase tan chocante revela la altura del muro que estaba a punto de caer. Y entonces ocurre el momento clave. El momento que fuerza la mano de toda la iglesia. Mientras Pedro todavía está predicando, antes de que termine, el Espíritu Santo cae sobre Cornelio y todos los gentiles de su casa. Y empiezan a hablar en lenguas. La misma manifestación que en Pentecostés. Y los compañeros judíos de Pedro se quedan, como dice el texto, atónitos. Estaban en shock. No podían procesar lo que veían. Exacto. Y esto es lo central que destila el sermón. Es una especie de disrupción divina. Dios actúa primero. Dios no espera el permiso de la iglesia. Valida a los gentiles de forma innegable antes de que cualquier comité lo apruebe. Y eso obliga a Pedro a decir lo obvio. ¿Puede alguien negarles el bautismo a estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? El debate teológico se zanjó por una acción de Dios. La iglesia no tuvo más remedio que seguirlo. Entonces, si conectamos todos los puntos, el recorrido que nos traza el sermón es fascinante. Empieza con una tensión por la comida en Jerusalén, sigue con el ministerio radical de un diácono en la periferia y culmina en la casa de un romano donde Dios interviene directamente. Es una expansión impulsada desde afuera hacia adentro, a menudo a pesar de la lentitud de los líderes. La conclusión es demoledora. Y el pastor la recalca. La tarea de la iglesia no es construir muros, sino reconocer que Cristo ya los derribó. El trabajo no es decidir quién entra, sino recibir a los que Dios ya ha traído. Exacto. Y eso nos devuelve al principio, a Romanos 15. Cierra el círculo perfectamente. Allí Pablo dice que su ministerio consiste en presentar a los no judíos como una ofrenda agradable a Dios. La diversidad no es un problema a solucionar, es el objetivo, el diseño original. Una comunidad donde gente de toda cultura y nación adora junta, como dice el texto, con una sola boca. Con una sola boca. Y después de analizar todo este proceso, es imposible no quedarse pensando. El sermón se enfoca en cómo la iglesia primitiva tuvo que derribar barreras muy visibles, nacionales, religiosas, étnicas. Sí. El gran descubrimiento para mí es ver que el crecimiento real siempre ocurrió cuando alguien se atrevió a cruzar una de esas fronteras prohibidas. Y eso me lleva a la pregunta. A ver. Si ese proceso de derribar muros fue tan fundamental para su identidad, ¿cuáles son los paradigmas y las murallas invisibles, sociales, ideológicas, económicas, que existen en las comunidades de hoy? ¿Y qué tipo de disrupción divina haría falta para que nos diéramos cuenta de que también tienen que caer?